Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Jesús habló tan en serio acerca de este deseo pecaminoso que expresó que antes de que nos destruya por completo, es mejor perder un ojo o una mano. La lujuria hace estragos, destruye familias, hace caer al más fuerte, al menos en apariencia. ¿Por qué parece tan poderosa la lujuria? ¿Qué hay detrás de ese deseo que hasta mueve una industria de miles de millones de dólares? Exploremos el sutil engaño de la lujuria junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana. Sexo. ¿Es nuestra némesis el mayor y más vergonzoso de todos los pecados? ¿Por qué tenemos la tentación de considerarlo la clave de la felicidad, la máxima satisfacción del deseo? Imagina nuestra relación con Dios, santa, íntima, hermosa, ¿u ofrece meramente un jugueteo casual para la recreación? Si las escrituras dicen que el sexo y el matrimonio son buenos, ¿por qué la mayoría de las radios cristianas solo ponen canciones de amor platónico, cantadas a Dios, no a personas de carne y hueso a las que deseamos sexualmente? Por otro lado, si las fiestas de primavera y los ligues en las fiestas nos proporcione toda la excitación que necesitamos, ¿por qué las canciones de rock secular ensalzan regularmente el anhelo de una visión del sexo? Abrázame en tus brazos para siempre, unidos a promesas de amor para toda la vida. ¿Significa el sexo todo o nada? ¿Es sagrado, pecaminoso o algo intermedio? ¿Sirve para procrear, para la intimidad personal o para el placer físico? ¿Por qué es un tema tan tabú? ¿Por qué es tan omnipresente que lo vemos en las emisiones de televisión y en vallas publicitarias por todas partes? Ni qué decir tiene que tanto la cultura... Bueno, de que la iglesia evade muchos mensajes contradictorios sobre el sexo, como si necesitaríamos confusión además de la dificultad de manejar el propio deseo sexual. Bueno, aparte de esa última parte, eso es una frase, un párrafo del libro que hemos estado leyendo, Glittering Vices, y es interesante la pregunta que pone sobre la mesa. Ajá. O sea, la pregunta es, ¿qué es en realidad el sexo? O sea, si estamos hablando de que la iglesia dice que es bueno, pero no lo menciona. Pero no lo menciona. El Si mundo es tan bueno, ¿por qué dice, no lo menciona? Exacto. El mundo dice que, pues es solamente algo físico, es solamente algo para el placer, pero apuntan a algo trascendental. Entonces, ¿por dónde va? Bueno, interesante partir con esa cita que haces del libro de Young. De Young, ¿no? ¿Es el apellido? Sí, porque el otro dijimos que era impronunciable. De Young. Ok, De Young. Gracias. Casi. Vamos mejorando. El podcast es en español. Ok. Bueno, algún día tenemos que hacer algún podcast bilingüe. Podríamos hacer uno en chileno y español. Ahí tendríamos ya algo bilingüe. Bueno, ahora ya, la verdad, tío. la inteligencia artificial está volviéndose tan bueno de que uno puede hacer podcast y después lo agarra con tu mismo acento. Wow. Y lo cambia, cambia de idioma. Y eso, pero sí, imagino que es pago. No, hay herramientas gratis. Creo que Microsoft Teams lo empezó a sacar. Bueno, si alguien quiere ser parte de tener estos recursos en inglés, por favor escríbanos a entresemana-podcast. Y si saben cómo hacerlo bien y ya lo han intentado, porque algunos nos han dicho, amigos nos han dicho, oye, pero ¿cómo me encantaría tener estos mismos recursos en inglés? Y es como, Alex hago inglés. Pero el otro bruto no. El tema es que si lo hacemos en inglés... Pero imagínate hacerlo doble. No, sería cansado. No, sí. Imposible. Y la verdad es que, el podcast nuestro es simplemente el recalentado de 3-4 podcasts que ya existen en inglés y lo hacen mucho mejor. Entonces, no hay no hay ciencia. No, es verdad. Pero bueno, hoy estamos hablando acerca de la lujuria. A ver, ¿sexo es lujuria? No. No, entonces el problema no es con el sexo. El tema es que lujuria, a diferencia de otros pecados, está vinculado directamente con el sexo. O sea, orgullo, no. Avaricia quizás un poco con el tema de posesiones materiales, pero dijimos que avaricia tiene que ver con corazón. Acá está vinculado con el tema de sexo, por eso partimos hablando de sexo, pero partamos por lo que no, generalmente hacemos eso. Lujuria no es sexo. Estamos de acuerdo con eso. El sexo es creación divina,
hay algunos que han ido bastante lejos y dicen Ajá. que la intimidad sexual en Edén tiene que haber sido de mayor deleite y placer por la ausencia de pecado. ¿Es una inferencia? Ok. No, Después hay otros que dicen que el pecado, que el fruto prohibido fue fue el el acto pecado. sexual. Lo cual creo que no tiene ningún... Pero no, a ver, diríamos no, pero a veces en el ideario colectivo esa idea queda. Ah, sí, claro. Claro que sí, ¿no? La realidad es que la Biblia habla de sexo, la Escritura toma la relación sexual aún como un comparativa de la relación de Cristo con su iglesia. ¿Viste? Cuando habla en Efesios, cuando dice dejará el hombre padre madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, eso es un contexto sexual. Sí. ¿No? Y dice Pablo, grande es este misterio, más yo digo esto de Cristo en la iglesia. Entonces, como, nos deja peor, ¿no? Esa es una pregunta como, ¿por qué Pablo hablaste No de tanto? aclares que oscureces. Y él usó la palabra misterio, pero aquí le puso un adjetivo, es grande es este misterio. O sea, no es cualquier misterio. Pero yo digo esto de ser una sola carne de Cristo y su iglesia. Entonces, en Apocalipsis, el cierre del libro, hay una boda ahí. Entonces, claro que hay mucho tema sexual en la escritura, pero estamos de acuerdo, sexo no es lujuria. No. ¿No? ¿Tener deseos sexuales sería lujuria? No, Tampoco. tampoco. Porque Dios nos creó seres sexuales Ajá. con la capacidad fisiológica de excitación, con el deseo de estar con otro de la misma especie, por eso es hombre-mujer, pero con su contraparte, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas la epopeya de Gilgamesh? ¿Era? Que se unía al primer ser humano con un mitad humano, mitad animal. Y claro, cuando uno lee eso, creo que fue la de Gilgamesh, en una de esas dos escritos acádicos que muestran cuál es el origen del hombre, lo busco si quieres rápido, pero no es otro igual a él. Es mitad hombre, o sea, es mitad ser humano y es mitad animal. Entonces, cuando tú lees Génesis a la luz de los escritos, lo que explicaba que teníamos que hacer Heiser, entiendes por qué razón en el relato de Génesis 1 y de Génesis 2, sobre todo, que es el micro, hay tanto énfasis en decir, hey, mira, Adán se puso, lo pusieron a ver de entre los animales y no se halló alguien para él. Ujú. ¿Por qué? Es como tonto, obvio que no. Mm. Bueno, es por lo que se creía en aquel tiempo. Ya, deja que lo busco, me voy a acordar en cuál de los dos relatos babilónicos está. Gilgamesh no. Entonces es el otro. No. Ya lo voy a Porque buscar. Gilgamesh es una historia. Pero bueno. Sí, o sea, creo que es una manera muy... desde primeros principios Sí, para hablar acerca claro. de... o sea, Dios sí creó el sexo, así como hablamos, o sea, es bueno, pero yo creo que como cualquier cosa buena, hablamos la semana pasada acerca de que cualquier cosa buena viene con ciertas responsabilidades. Sí. Y cuanto más bueno es, más responsabilidad tiene. Una cosa es, qué sé yo, que te regalen un cochecito de madera donde hay que empujarlo. Ajá. Otra cosa es que te regalen un Lamborghini. Entonces, cuando es un Exacto. cochecito de madera, pues entonces lo empujas, pero no vas a hacerle daño a nadie, entonces no hay mucha regla. Pero cuando es algo así como un Lamborghini, hay muchas reglas, Sí. porque es mucha potencia, uno podría causar mucho daño. Ujú. Es chistosísimo, yo disfruto mucho ver esos videos en YouTube del tipo que acaba de comprar su super coche que le salió no sé cuántos millones de pesos y como no sabe manejarlo, o sea, tan pronto sale del lugar donde compró el coche que lo choca, porque quería salir rapidísimo, pero claro, no sabe controlarlo. Entonces yo creo que algo sucede así con el sexo, es algo que es un buen regalo, Sí. es un gran bien, pero como es un gran bien, viene con una gran responsabilidad, porque también tiene potencial para crear mucho daño. Ujú. Entonces, sexo
no es lujuria. Deseo sexual tampoco es lujuria. Entonces, ¿cómo definimos lujuria? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué lujuria es considerado un pecado y un pecado motivacional? ¿Por dónde va? Ajá. Pues yo creo que el tema de la lujuria tiene que ver con un deseo sexual sin límites y sin restricción. Mm, Es yo quiero satisfacción sexual cuando quiero, como quiero, a la manera que quiero, con quien quiera. huh, Entonces yo no respeto ningún límite y actúo como si esto todo se tratara de mí Claro. y no tengo ningún sentido de responsabilidad ni hacia el otro ni hacia Dios. O sea, la lujuria toma, por decirlo de alguna manera, si la pudiésemos personificar, toma ese deseo natural y nos hace creer, ahí está el sutil engaño, que debe ser satisfecho como sea, cuando sea, donde sea, sin límites, si tengo que, viendo al otro como un medio para cumplir ese Ajá. deseo. ¿Dirías que la lujuria, una de las mentiras que ha implantado, ¿no?, en estas fuerzas culturales en las que estamos, es que el sexo es una necesidad básica? A ver si lo hacemos el ejercicio rápido. A ver, ChatGPT. Bueno, la pirámide de Maslow, Ajá. ¿La pone? creo que lo tiene en la segunda. Creo que sí. La jerarquía de necesidades de Maslow. ¿Sí está? Lo pone en la base. ¡Wow! Fisiológico, aire, agua, alimento, abrigo, o sea, protección de los elementos, Ujú. ropa, el dormir y dice reproducción, es decir, Mm, sexo. claro. Entonces, ahí lo tienes Es como lo más necesidad, básico. necesidad básica para el mantenimiento de la especie. Bueno, si lo quieres ver Claro. así, sí. Si no, Pero- o sea, la tercera tiene que ver con amor y pertenencia y ahí Claro. está afecto e intimidad. Pero el tema es, Pero es interesante. claro, Sí, vamos a suponer que esta es porque la pirámide, yo no sé cuál es la versión Ajá. original, ha ido a través de muchas sí, ha ido muchos mutando. cambios, pero es interesante que dice afecto e intimidad y eso sí es una necesidad. Sí, y bueno, El problema es de que igualamos intimidad con sexo. ese es el problema. Yo creo que ese es el gran poder que tiene la lujuria, que iguala sexo con intimidad. Mm. Y creo que por ahí es donde, bueno, estuvimos hablando de esto en la iglesia hace algunos domingos, y por ahí nos fuimos. Ahora, pensando en el mundo en el que vivimos, definiste recién lujuria como deseo de satisfacer o sea, satisfacción de mi deseo sexual cuando quiera, como quiera, donde quiera, sin límites, sin culpa, solo, autogratificación, o con otro, no importa si es hombre, si es mujer. O sea, y las posibilidades se vuelven exponenciales en la medida que más te metes en este oscuro mundo del negocio del sexo, ¿no? Sí, es interesante, dice que como vicio, la lujuria reduce la plenitud de la sexualidad a la gratificación individual, despoja la búsqueda del placer sexual de cualquier relación con el amor o la humanidad. Dice, el lujurioso busca su propia satisfacción, tomar y obtener como un fin dominante, haciendo que la otra persona sea instrumental para su adquisición de placer. Ahí es donde, o sea, yo creo que Dios creó el sexo para que sea un mutuo dar, Sí. ¿no? Entonces uno da su cuerpo a la otra persona, quien también da su cuerpo. En la lujuria no es un mutuo dar, es No. yo tomo Ujú. y yo voy a enfocarme en mí mismo. Entonces nos aleja del amor, nos aleja de, dice, la humanidad misma. Sí. ¿Y por qué estaba metiéndome un poquito ahí? Porque creo que uno de los grandes problemas es que, como es algo que se ha mostrado como si fuera una necesidad básica, hemos comprado ideas distorsionadas. Mira, mientras esto no lastime a nadie, Ujú. no hay ningún problema. Mientras lo haga en la privacidad de mi casa,
no estoy lastimando a nadie. Mientras no abuse de alguien, no hay ningún problema. Mientras los dos o más estemos de acuerdo, no hay ningún problema. Y ahí es donde empieza a deformarse este concepto, y yo creo que son esas ideas que nos presionan de manera tal que terminan a veces impactando más de lo que nos gustaría reconocer. Mm. Hablando de temas relacionados con sexo en reuniones de matrimonios, en iglesia, una de las preguntas que suelen surgir, hombres, mujeres por separado, es, bueno, pero me fui de viaje y ¿qué hago? Y es Claro. como, ¿qué hago? ¿Qué hago de qué? Mis necesidades. Sí. O sea, era como, ¿qué? A ver, a la primera vez era como, a ver, explícame qué quieres decir. Bueno, pero uno tiene sus necesidades. Y como que todos era sí, sí, sí. Yo, o sea, ¿cómo? Y eso, claro, y como te vas por tu trabajo un mes fuera y después vuelves otro mes, ¿eso es justificación para? Ajá. Y esa era, bueno, esa era mi pregunta, decía. ¡Wow! Entonces, fíjate, ¿de dónde llegó esa idea? No llegó de que se te ocurrió a ti. Claro. Está influido por esas fuerzas culturales que han ido deformando lo que es un regalo de Dios. Y creo que por ahí va la mentira, el sutil engaño de la lujuria. Mm. Porque no te ofrece otra cosa. No es que, a ver, ¿cómo lo digo? No es que ofrece un sustituto al sexo, Ok. ¿ok? Tiene que ver con sexo, pero deformado. Mm. Tiene que ver con sexo, pero distorsionado. Ya sea que sea autogratificación o con otra persona fuera de contexto de matrimonio. Porque pensando en lo que debería ser un correcto enfoque del deseo sexual, Dios nos creó como seres sexuales para poder disfrutar del mutuo deleite, porque siempre es mutuo, en un contexto de matrimonio entre un hombre y una mujer. Ujú. ¿Correcto? Sí. Es el regalo de Dios para el matrimonio. Es como, ustedes se casaron con muchos propósitos. Yo les voy a dar un plus, pero mega, súper espectacular. Placer sexual Mm. para el mutuo deleite, teniendo como base la intimidad, la necesidad de intimidad y amor que viene de Dios, teniendo como fundamento una relación plena entre hombre y mujer, esposos, que tiene como regalo, porque yo creo que sexo para mí es eso, es el regalo de Dios para el matrimonio, ¿no? Para ese mutuo deleite. Entonces, fíjate lo que hace la lujuria, mira lo que hace el pecado. En vez de ofrecer un sustituto, deforma lo que hay. Toma lo que hay, lo distorsiona, ¿cómo lo podemos decir? Lo redefine, pero lo redefine en términos de, redefínelo tú. ¿Cómo así? O sea, tú piensas que eso está bien para ti, entonces hazlo. Ajá. Sí, sí, sí. O Tú lo sea, puedes- a tu medida, a tu medida, como tú quieras. Y repetimos Edén, Sí, ¿viste? sí. Pero es como, redefínelo bajo tus propios términos. Y ahí es donde vienen. Bueno, pero estamos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Algo que he podido observar mucho tiene que ver con, oye, pero si los dos estamos de acuerdo y no dañamos, esa expresión, si los dos estamos de acuerdo y no dañamos a nadie, es súper común. Inclusive lo he observado y lo he visto en términos de pornografía y en términos de, bueno, pero no estamos casados, pero lo vamos a estar en algún momento. Entonces, como lo vamos a estar en algún momento, podemos explorar esto y ver si está bien, si no está bien, pero nos amamos y no estamos lastimando a nadie. Y creo que esa es una de las grandes mentiras de la lujuria. Pensar que no lastima a nadie. Ya vamos a hablar de Ajá. los efectos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que como es una cosa que involucra tantas cosas, muchas veces lo que queremos hacer es simplemente tratar de reducirlo a lo más básico, a lo Ujú. biológico. Entonces, el error es pensar de que no afecta a otras cosas. Pero yo creo que tenemos que empezar a ver la lujuria como un pecado, como dices, o sea, lo hablamos como parte de los 7 pecados motivacionales. Mm. Es una cosa que después, siguiendo a eso, hay un montón de otros pecados, pero la lujuria, por ejemplo, o sea, Jesús habla acerca de la lujuria
en Mateo y habla de que no es necesariamente una cosa que requiere un acto físico. Entonces ahí es donde sabemos que tiene que ver con esa epitumias, Sí. ¿no? Es ese deseo pecaminoso, es aquella cosa que va más profundo que simplemente un acto, tiene que ver con el rechazo de la responsabilidad que Dios puso sobre este bien Sí. y el decir, esto se trata solamente de mí y mi gratificación sexual. Sí. Antes de ir desarrollando cuál es el sutil engaño de la lujuria, en el libro de Glitter and Vice, la autora dice, admitámoslo, la gente, tanto dentro como fuera de la iglesia, piensa que los cristianos dan demasiada importancia al pecado sexual. No al sexo, al pecado sexual. La iglesia se obsesiona con el sexo, se quejan, y la palabra desde el púlpito es siempre rotundamente negativa. Y cita un chiste, dice que N.T. Wright cuenta el chiste de que Moisés bajando los mandamientos del monte Sinaí, buenas y malas noticias, dice, la buena noticia es que los hemos reducido de 40 a 10. La mala noticia es que el adulterio sigue estando de moda. Entonces dice, desde la cultura de la pureza hasta la pornografía, ¿por qué el mensaje de la iglesia sobre el sexo parece centrarse en la vergüenza? Y creo que también hay algo en que como iglesia nos hemos visto afectados por el tema de la lujuria. Piensa esto, si esto es un péndulo, la lujuria, tratando de como personificarla, ¿no? Este sistema de pecado que tú has explicado muchas veces, llevó al extremo de deformarlo, de distorsionarlo y de redefinirlo. La reacción ha sido, hablemos de sexo en términos de vergüenza, hablemos de sexo en términos de lo que no se puede hacer, hablemos de sexo en términos de cuáles son las consecuencias catastróficas del pecado sexual, que hay que hablarlo. Pero hemos perdido la parte de, es un regalo de Dios. Claro, ¿Entiendes? bueno, es interesante. Yo creo que el péndulo también está yendo ahora en la otra dirección, Ajá. donde para corregir ese extremo, o sea, no hablemos de esto, es ahora vamos a hablar acerca del sexo, pero como que lo importan con la misma definición del mundo. Entonces, como Ajá. que sí, el sexo es bueno, sí, sexo, siempre estando casados, ¿no? Sí. Entonces, se habla no en el sentido de que es un bien cuando lo hago dentro de estos límites, es un bien a pesar de que existen Claro. estos límites. Y ahí Entonces como que, Ajá. chin, o sea, qué mal que Dios puso estas reglas, como tu chiste, ¿no? Acerca Claro. del adulterio. Sí. O sea, bueno, está bien. Pero nos conformamos con esto. Ujú. Entonces hay un discurso acerca de la sexualidad donde no hablan acerca del bien que es, incluyendo también esos límites. Hay un bien que tiene que ver con restringirlo a un matrimonio, restringirlo a un pacto. Sí. O sea, hay un bien que acompaña eso, es parte del bien. Bueno, la autora dice, el sexo es como la nitroglicerina. Y yo creo que es correcto. O sea, es un regalo de Dios y que tiene beneficios increíbles, pero tiene un contexto, tiene un marco de referencia. ¿Qué ha hecho la lujuria? Ha quitado ese contexto, ha redefinido el marco de referencia, ya matrimonio no es necesario. Y como tú dijiste, la reacción a veces de la iglesia, como nos fuimos al otro extremo, ahora es casi lo mismo, pero con el papelito de que están casados. Ajá. Y eso también está mal. Sí. Una de las cosas que hablamos cuando fue la predicación de este tema fue una cita de Dallas Willard, del libro La Divina Conspiración, y que es un comentario a el Sermón del Monte, y él toma Mateo capítulo 5 y va desarrollando los temas, y llega ahí a Mateo capítulo 5 cuando Jesús habla de adulterio. Y quiero citar la cita, o sea, quiero leer la cita, porque creo que nos puede explicar un poquito dónde está la mentira, el sutil engaño de la lujuria. Dice, el alma humana siente hambre espiritual de intimidad, y no podemos escapar de ello. O sea, pensando en lo que tú decías, aún lo que reconocía Maslow en su pirámide, ¿no? Siempre ha sido así, siempre lo será. Hoy seguimos pulsando el problema es que hoy seguimos pulsando el botón de lo sexual con la esperanza de que tal vez obtengamos algo de intimidad. Eso es en vano,
porque la intimidad solo llega dentro del marco de una fidelidad individualizada en el ámbito del reino de Dios. Creo que ahí para mí, cuando leí esta frase, dije, aquí está el sutil engaño. O sea, fuimos creados como seres con necesidades, ¿ok? Porque fuimos creados para la dependencia con Dios. Claro. Y esa dependencia implica intimidad, ¿ok? Intimidad espiritual, que Dios me conozca, que yo lo conozca y que aún así experimente una relación con Él. Hay hambre de intimidad. ¿De acuerdo hasta ahí? Perfecto. Sí. ¿Qué ha sido la mentira? ¿Dónde la lujuria se ha metido aquí? Ok, obtén eso a través de todo lo relacionado con el sexo, redefinido por ti, ¿ok? Bajo tu criterio. Sigue apretando ese botón para obtener intimidad y el engaño es ese. Pensamos que lo vamos a recibir, pero nunca llega. Sí, y es interesante porque la lujuria termina siendo un tipo de atajo donde yo quiero obtener esa intimidad, pero no quiero el trabajo que conlleva. Y lo curioso, o sea, lo que leímos al comienzo de este libro de Glittering Vices, es de que o sea, hasta las estrellas de rock andan viendo y buscando y tratando de conectar con alguien. Ellos tienen acceso a sexo cuando quieran y como quieran. O sea, siendo ese tipo de celebridad, pues consigues a quien quieras. Pero aún así hay una necesidad de una intimidad verdadera donde conoces a alguien y eres conocido. Y esa es la verdadera, el deseo profundo. Pero lo que te ofrece la lujuria es un atajo a eso, donde simplemente te brincas a la expresión física, pero viene hueca. Sí. O sea, no tiene sustancia. Bueno, y ahí tenemos que atacar una de las mentiras. Viene hueca, viene vacía. Yo digo, ok, pero acepto las consecuencias de eso. Total, no afecto a nadie con lo que hago. Y ahí esa es una de las grandes mentiras, porque la lujuria sí afecta al otro. En 1 Tesalonicenses, ¿te acuerdas que hablamos de eso en la predicación y lo hemos usado mucho, ese pasaje, porque a veces solemos quedarnos con 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Ajá. Listo. Ok, ¿ves? No hay que ser, y toda la lista de lo que no hay que hacer. Y es como, por eso lo que decía la autora, el énfasis en la iglesia en cuanto al sexo es lo que no tengo que hacer. Bueno, pero si es parte del regalo de Dios, dime qué tengo que hacer. Bueno, pero eso podríamos hacer una serie basada en Cantar de los Cantares alguna vez. Una interpretación, ¿cuál sería una interpretación? No digo la correcta porque sería muy soberbio, pero una interpretación natural del libro. Ok. Sería el episodio para cerrar, ¿cómo es? Líneas borrosas. Ajá, sí. Está complicado. ¿Cuál fue el otro? Cruzando el umbral. Cruzando el umbral. Y ahora... qué sé yo. Bienvenido al Cantar de los Cantares, algo así. Pero bueno, fíjate, dice eso. Y después versículo 4, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. La Reina Valera y traducciones más antiguas hablaban de que cada uno aprenda a tener su propia esposa en santidad y honor, porque la palabra en griego es vaso. Ajá. Y tomaban de Primera de Pedro cuando hablan de vaso. Pero qué gran tema esto de las traducciones, ¿no? Pero ahí te das cuenta como si no. hay cosas que afectan. Uno dice, no, pero no pasa nada, es lo mismo. Está hablando de fornicación en versículo 3 y después habla de esposa. Bueno, ¿cómo? Tendría que ser adulterio. Y los que no tienen esposa, esto no aplica para mí. El concepto es que era una forma de referirse al cuerpo. Uh-huh. Entonces, primero lo pone en uno. Tú tienes que aprender a controlar tu propio cuerpo. Eso va en contra de esta idea de es mi necesidad y tengo que satisfacerla como si fuera un animalito. Sí. Entonces, mira lo que dice. Sin dejarse llevar por los malos deseos, las epitumias, uh-huh, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y creo que lo conversamos, la forma que tenían los judíos de referirse a los paganos. Sí. No, sí era sí. esa. Eran perros. O sea, ¿qué te está diciendo? Cuando tú crees la mentira de que es imposible que yo tengo nitroglicerina, como decía la autora, por dentro, y no lo puedo controlar, uno se está reduciendo a un simple animal. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sí. Ahora, fíjate el versículo que sigue.
versículo 6. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. La Nueva Biblia de las Américas traduce que nadie defraude a su hermano. O sea, es defraudar. Y cuando me gusta la traducción defraudar, porque defraudar tiene que ver con tengo la intención de hacer algo que te lastime. Claro. Eso es lo que pasa cuando creemos la mentira de la lujuria y queremos redefinir y queremos buscar gratificación sexual bajo mis propios criterios. Y dice después, el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y advertido. O sea, hay que ser contundente en que esto no es que no afecta a nadie. Sí afecta. Bueno, los dos estuvimos de acuerdo. Afecta igual, porque la mentira es esa. Bueno, pero no nos va a afectar si los dos estamos de acuerdo. Claro que sí va a afectar. Porque la Escritura es clara al respecto. La lujuria es siempre... A ver, va a sonar rara la pregunta, pero la lujuria es siempre sexual en el sentido de que o sea, tiene que ver con el acto sexual fuera de los límites del matrimonio, o incluye también como, bueno, o sea, si tiene que ver con epitumias, ¿no? Ajá. O sea, es un deseo de gratificación sexual, ¿no? Y creo que el pensarlo de una manera más amplia, a la luz de este pasaje, ahí el defraude puede ser aún más grande. Por ejemplo, hoy en día, o sea, desafortunadamente el mundo digital en el cual vivimos, hay un montón o sea, dentro de los chicos de escuela y todo, está lo que llaman el sexting, Sí. donde mandan fotos, las chicas mandan fotos de ellas mismas sin ropa a los chicos, y es como que una muestra de amor, ¿no? Y hay chicos que lo ven como si fuera una colección, o sea, las coleccionan. Y es, yo creo que un tipo de lujuria que uno hace animales de cada persona involucrada, porque, o sea, yo no veo a esa chica como una mujer creada a imagen de Dios, una persona que tiene valor. No, la veo como un conjunto de partes del cuerpo, y la voy agregando a mi colección. Entonces yo voy a decir lo que tenga que decir para que tú entonces me des eso. Entonces es algo totalmente egocéntrico o totalmente egoísta, es totalmente para mi propia gratificación sexual, y después cuando ya me mandaste eso, ya no tengo necesidad de ti porque ya me mandaste la foto. Y piensa eso sería en contexto soltero. Llévalo a contexto casado. Ajá. Puede pasar exactamente lo mismo. Tomar el sexo, que es el regalo de Dios, para buscar la gratificación sexual al precio que sea, bajo mis propios criterios. No me importa si mi esposa está bien, si está mal, si quiere, si no quiere. He conocido creyentes que han obligado a sus esposas a tener relaciones sexuales porque tienen que cumplir su deber conyugal con ellos. O sea, eso es una aberración. Eso para mí es lujuria. Ahora, ¿cómo le hablarías a una persona que dice, espérate, tú estás atentando en contra de un versículo bíblico? Vamos al versículo bíblico. Ya que estás ahí, vamos al versículo bíblico. Eso está en 1 Corintios capítulo 7. 7, sí. Y antes de 1 Corintios capítulo 7 está capítulo 6. Empezamos por capítulo 6, mejor. Dale. Porque capítulo 6, creo que una característica de la lujuria es lo que dijiste recién, es lo egocéntrico. ¿Correcto? O sea, cuando hay un deseo egocéntrico, cuando hay una búsqueda de lo personal, no me importa al precio que sea, si tengo que defraudar a mi hermano, no me importa, lo voy a hacer igual. Algo anda mal, ¿correcto? 1 Corintios capítulo 6, y quizás no vamos a leer todo, pero versículo archiconocido: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Las versiones más modernas ponen de todo me está permitido y todo me es lícito, entre comillas, porque lo que está haciendo Pablo es contestar las inquietudes que tienen los corintios respecto de varios temas. Y aquí Pablo se mete en el tema sexual. Claro. Capítulo 6 y capítulo 7. Recuerden que las divisiones de capítulos no existen, era un solo chorizo nomás, ¿no? ¿Hemos explicado este versículo en el podcast alguna vez? Creo que no.
No me acuerdo. Bueno, pregunta, ¿todo me es lícito? No, no todo te es lícito. Esta era una de las frases que usaban. ¿Y por qué pensaban así estos corintios? Por el contexto en el que estaban. Eso sí lo hemos hablado. En Corinto tenían el templo de Afrodita, era, ¿no? Sí, Afrodita. Ajá. Donde todo tenía que ver con sexo, donde la adoración a ella tenía que ver con orgías sexuales. Entonces, esa era su normalidad. Claro. Obvio que para ellos todo estaba permitido. Entonces, el versículo 13, Pablo dice, no. Así como los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, así Dios los destruirá a ambos. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. O sea, había tú has usado esa expresión, cosificación del Sí, cuerpo, sí. ¿no? ¿Sería eso lo que pasaba en Corinto? Habían cosificado el cuerpo, o sea, el cuerpo era una cosa. Ah, claro, sí. Sí, no, no, no. Y lo dice después, que, creo que es el versículo 18, que dice perdón, 13, que Ujú. al final este cuerpo ya va a terminar. Nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado y sonaba muy espiritual, Claro. ¿no? O sea, porque yo con mi cuerpo glorificado, entonces ahí va a estar todo bien. Ahora nosotros estamos en este mundo corrompido por el pecado y bueno, pero ya que estoy sucio, ya que Cristo perdonó todo, Y ya que el cuerpo es una cosa, esto es una cosa, pues entonces usémoslo como una cosa. claro, total, no tiene ningún impacto Exacto. en mi alma. Ujú. Y piensa que eran griegos. Corinto es una ciudad griega. Platón hablaba de que el cuerpo era la prisión del alma. Entonces, esa disociación cuerpo y alma propia de la filosofía griega, del platonismo, estaba en ellos. Sí. Entonces, era no solamente la normalidad corinta específica, sino en la filosofía griega con la que habían sido formados. Sigamos leyendo. Por eso les dice, no se metan, perdón, me perdí, 15, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Tomaré esos miembros para unirlos con una prostituta, jamás. Porque era su normalidad. Verso 18, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Esto es muy interesante porque a veces las personas dicen, bueno, pero yo no afecto a nadie. Está bien, ya vimos que defraudas al otro, pero aquí Pablo está diciendo también te afectas a ti mismo. Ujú. Y el cuerpo, como somos una unidad indivisible, todo lo que hacemos, o sea, todo tiene que ver con todo. Lo emocional afecta lo físico afecta lo cognitivo, etcétera, 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 etcétera. Sí. Y creo que el elevar el cuerpo a una posición de templo del Espíritu Santo lo va conectando un montón de diferentes cosas, porque él va a decir, tu cuerpo es templo. O sea, entonces no solamente conectamos lo cognitivo con lo físico, con lo mental, sino que también lo espiritual Ajá. y lo comunitario. Entonces, esto tiene un impacto mucho más grande de lo que pensamos. Sí. Es interesante que antes de capítulo 6 está el capítulo 5 Ajá. y dice que, a ver si lo encuentro, dice, en mi carta, desde este capítulo 5, versículo 9, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esta persona ni siquiera coman. Y es interesante que la inmoralidad sexual era la razón por la cual estaba llevando esto a colación, pero es como que tiene que ver. Claro. Entonces quizás un corintio podría decir, pero Pablo, o sea, no seas exagerado. O sea, Exacto. él simplemente, este hombre que tenía su madrastra, solamente pues estaba actuando a los impulsos básicos del cuerpo, pero yo sé qué importa, eso se va a quitar. Es una cosa. El Es cuerpo, una ya está. cosa. Y bueno, ya pasó. O sea, y en la resurrección, pues ni vamos a estar casados, ni Exacto. va a importar la sexualidad. Entonces eso lo dejamos a un lado. Pero Pablo dice, no. Es importante que entendamos que esto tiene una dimensión comunitario. Sí. Porque él no solamente estaba hablando a este hombre. Es curioso, ¿no? Hablamos acerca de la iglesia siendo un lugar donde se habla de la sexualidad, pero con vergüenza. Pablo también dice,
esto los digo para su vergüenza. A ver si lo encuentro. Dice, pues yo por mi parte, versículo 6. Ajá. Bueno, no, dice, la jactancia de ustedes no es buena. Sí. Pero a los que avergüenza no es al tipo. No, Es es a a la ellos. iglesia. Versículo 2. Versículo 2. De ¿no? esto se sienten Ahí orgullosos. está. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado entre ustedes al que hizo tal cosa? O sea, ustedes tendrían que haber tenido vergüenza de no haber hecho nada Sí, al respecto. sí. Ok. Entonces, o sea, creo que es importante porque este tema de lujuria, nosotros, como tú dices, o sea, como es algo que se hace en lo secreto, es algo que muchas veces vive en mi mente, solamente, o sea, si está involucrada una persona, o sea, no, se lleva a cabo en la oscuridad. Mm. Pero Pablo dice, esto impacta a todo el cuerpo de Cristo. Sí. Esto tiene que ver con el Espíritu Santo. Esto tiene una dimensión mucho más alta de lo que ustedes no están tomando en cuenta. Entonces termina capítulo 6 diciendo, ustedes son templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tienen que glorificar con su cuerpo, porque el cuerpo es el templo. Entonces, coloca ese fundamento. Ahora vamos al 7. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Pero, si te das cuenta, sigue con el mismo tema. ¿Cuál era el asunto? Es mejor no tener relaciones sexuales. ¿Cómo? ¿Por qué los corintios podrían haberle dicho eso a Pablo? Claro, porque piensa esto. Para ellos, que se miraban a sí mismos como animalitos que tenían impulsos que habían sido satisfechos de manera compulsiva desde que prácticamente eran adolescentes, como lo más normal, y habían reducido su cuerpo a una cosa, ahora viene Pablo y les dice, esa manera no es la correcta, tienen que huir de la inmoralidad sexual, ustedes son templo del Espíritu Santo, pero entonces mejor no tenemos relaciones sexuales. O sea, la reacción fue irse al otro extremo. Entonces Pablo aclara, en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Si piensa que para ir a adorar a la diosa iban a meterse con cualquiera, es como, esto es raro, no, lo que está diciendo, no, hay tanta inmoralidad, ustedes sepan cuidar su matrimonio. El hombre debe cumplir, verso 3, su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. Ella aclara, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sigue hablando del tema del cuerpo, sino su esposo, pero también al revés. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Ahora, ¿cómo interpretamos esos dos versículos para evitar lo que tú dijiste recién? Un par de conceptos. La idea de, te lo puedo traducir de otra manera, hombres y mujeres deben tener sexo de manera frecuente y de manera... la excepción debe ser el versículo 5. No se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. O sea, la excepción en un matrimonio es no tener sexo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, cuando él habla de cumplir el deber conyugal, esa idea de deber no es que el hombre viene a exigirle a la mujer, sino yo veo que mi responsabilidad es satisfacer el deseo sexual de mi esposa. Porque ella tiene un deseo y mi responsabilidad es satisfacerla. La responsabilidad de la mujer es, pero fíjate, siempre es mutuo, nunca es impositivo. Eso atentaría contra el 1 Corintios 13, que también aparece en este libro. Y el hecho de no tener derecho tiene que ver con que no es egoísta, lo que tú decías. Sí. Esto es un regalo de Dios para un contexto de matrimonio, para el mutuo deleite. Algo que uno puede ver en el libro de Cantar de los Cantares es que siempre es mutuo. Él la mira a ella y la describe. Y después ella lo mira a él y lo describe. Oh, si tú... Y siempre es mutuo, no es uno hablando. Hay esa mutua iniciativa de búsqueda de voy a satisfacer tus deseos sexuales porque tengo un cuerpo que es templo del Espíritu Santo y es dado para ti. La excepción es no tener sexo, versículo 5. Claro. ¿Ok? Ahora bien,
Dice, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad, preferiría que todos fueran como yo, solteros, si era viudo en ese momento o no. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. Seguimos. A A los ver. solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Wow. Pero si no pueden dominarse, que se casen, pues es preferible casarse que quemarse de pasión. Algunos han tomado esto como, bro, si ya no aguantas más, cásate. Ujú. Como si esa fuera la única razón, pero tenemos que colocarlo otra vez en el contexto en el que está Pablo, que era un contexto súper promiscuo, donde la lujuria ahí estaba entronizada como ella era la diosa a la que adoraban. Claro, Literal, sí, sí, sí. Afrodita Sí. era el nombre para la lujuria endiosada, Sí. ¿no? Entonces, en ese contexto Pablo dice eso, ¿no? Creo que eso muestra el segundo aspecto. La lujuria cosifica tanto al otro que lo reduzco a un simple medio para mi placer. Entonces, cuando un esposo le exige a su esposa, hey, tú tienes que cumplir tu deber conyugal usando la escritura, creo que está mal. Ahora, ¿y qué pasa si se niega? Bueno, a lo mejor esa es otra conversación. Hey, Claro, algo no anda bien, sí, pero la y lo exigencia es que, el problema. y aún, o sea, si está esa negación, entonces, o sea, obviamente está mostrando un quiebre de intimidad. Exacto. El problema es que si dices, pues a mí no me importa, pues yo lo que quiero es mi gratificación sexual. Entonces, ahí, dentro del matrimonio hay lujuria, porque Exacto. entonces yo estoy haciendo de mi pareja simplemente el medio para un fin. Ahora, muchas veces esto sucede, em, hemos hablado acerca de la cultura de pureza y todo lo demás, y los errores de énfasis que ha Ujú. creado, donde hablan acerca de lo increíble que va a ser el sexo dentro del matrimonio y uno se tiene que aguardar para eso, porque ahí va a ser el momento, va a ser, y como que el guardarte para el matrimonio termina siendo la recompensa de haber aguantado todos estos años. Entonces, Exacto. había esta idea de que, bueno, yo me guardo la pornografía porque la mejor pornografía va a ser la de mi esposa, ¿no? Y es como que, no, No, o sea, no. no, Wow. es una equivalencia falsa. No es como que yo quería tanto la gratificación sexual, por un lado, ahora que lo tengo, ella va a ser mi medio para gratificación sexual. Entonces- Y eso es un concepto totalmente errado porque deja a un lado la intimidad. Deja a un lado, como tú mostraste, una pirámide donde Ajá. está la intimidad espiritual, mi Como conexión con fundamento. Dios como fundamento, luego la intimidad emocional donde yo conozco y soy conocido, y como final hay la intimidad sexual, pero o física, como un regalo y como un regalo y como la consecuencia de de las dos primeras. Exacto. Y el problema es que en un matrimonio, y por eso, bueno, esa es otra discusión de matrimonio no santifica a nadie. ¿Por qué? Te casaste, tienes el papelito y estás buscando intimidad sexual o la unión sexual sin intimidad espiritual y emocional. Eso, ¿cuál es la diferencia con el que ve pornografía? ¿Y cuál es la diferencia con el que es promiscuo sexualmente? ¿Acaso no está siendo egocéntrico, defraudando al otro y no está cosificando al otro o usándolo como un medio para su propia gratificación, con la única diferencia que ahora lo tiene con un papel? Ajá. Entonces, la lujuria yo creo que es esa, y lo decía esta autora, es esa maleza que crece y no nos damos cuenta y estamos más infectados por ella. Y pensando en eso, el problema con esa perspectiva acerca de lo sexual dentro del matrimonio es que si nace de lujuria y no de intimidad, la lujuria no conoce límites. No. Entonces, no va. Si tú dices, bueno, yo estoy cumpliendo con todas las reglas y tengo relaciones solamente con mi pareja, pero no me importa mucho la intimidad. Lo que me importa es la gratificación sexual. El problema es de que eso no va a ser suficiente. Exacto. Porque la lujuria es un monstruo que sigue consumiendo. Entonces, ya va a llegar un punto donde, sí, o sea, y vuelvo a decir, no estoy diciendo
Y no estoy hablando de una relación sexual sana. Sí, Estoy sí, hablando sí, te de entiendo. De una lujuria. relación lujuriosa, pero dentro de, digamos, el límite del matrimonio. La lujuria va a querer tirar abajo esos límites, Bueno, por definición. Y eso es lo que apuntaba Jesús en el Sermón del Monte, cuando él dice después de haber dicho que el problema estaba en el corazón, de mirar con lujuria para codiciar a alguien, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíratelo. Más vale perder una sola parte de tu cuerpo y que no todo él sea arrojado al infierno. Y el concepto no está hablando que el pecado sexual te manda al infierno, está hablando de que es un monstruo que no va a parar hasta destruirte. Eh, las amputaciones cuando se hacen porque es mejor perder eso que la gangrena siga y que se pierda todo. Entonces, es monstruoso lo que está planteando Jesús en términos de cómo ir por la vida manco y tuerto si todos hemos experimentado lucha con la lujuria. No, el tema es lo que tú dijiste. La lujuria no tiene límites. Sí. Es un monstruo. Sí, y se ve, o sea, desafortunadamente hay prácticas incluso de casados, o sea, es el tema de matrimonios abiertos, o sea, o conceptos como, bueno, yo hablé con mi pareja y me deja mirar pero no tocar. O sea, y entonces uno dice, bueno, pero es que eso son nuestras reglas. Y es como que no, o sea, nace de la lujuria. Sí. Entonces, el simple hecho de que hemos normalizado algo que no va, simplemente diciendo, o sea, como tú dijiste, pero hay consentimiento, eso no parte de una sanidad y un deseo de conocer a la otra persona, a ser un reflejo de un Dios que ama y un Dios que da. Entonces, o sea, ahí sí podríamos rescatar algo, es decir, no solamente, como tú dices, el hecho de tener el papel, decir estoy casado, significa que eres salvo de la lujuria. Exacto. Al contrario, se puede ver potenciada. Claro. Aún recuerdo que, sí, lo puedo decir. Una vez, no sé si te recuerdas, una mujer nos pidió ayuda y nos dijo, yo me siento como si estuviera en una película pornográfica cada vez que mi esposo me busca. Y estaba desesperada por no saber qué hacer. Entonces, ¿dónde está el matrimonio que se supone que santifica? Santifica a Dios y su palabra. Su Espíritu Santo nos transforma. Los principios de la Escritura nos transforman. Y si no los aplicamos en nuestro contexto matrimonial, ahí hay un problema enorme. Ahora, Sí. pensando en lo que dijiste tú recién de la lujuria y que este monstruo, hablemos un poquito de pornografía, porque creo que si algo ha hecho la lujuria es esa. Y cortito, porque no va a ser muy, muy extenso, pero ya es un tema de discusión fuera de ámbitos religiosos. Eso es lo único que quería decir. O sea, hoy se habla en el ámbito de salud, por ejemplo, la relación entre pornografía y disfunciones sexuales. En el ámbito de la neurociencia, cuáles son los efectos a nivel cerebral, los surcos cerebrales que deja. En el ámbito de psiquiatría, me llamó la atención esto. Se habla mucho de qué tipo de correlación hay entre la pornografía y cuadros depresivos. Los psiquiatras han identificado, no como causal, el tema de correlación es, mira, estamos viendo aquí un montón. Que va subiendo Claro. y juntos. Juntos, ¿cuál es la correlación que hay entre pornografía y cuadros depresivos? Y a nivel sociológico, cómo la pornografía va moldeando negativamente la forma en que se relacionan las personas. Hay violencia, hay cosas que uno dice, loco, ¿en qué momento esto se desbandó? Y es porque la lujuria, como tú dijiste, es un monstruo, ¿no? ¿Cuál sería el antídoto? Podríamos seguir hablando muchísimo más y no paramos, porque la verdad es, ni hablar de los efectos a nivel, por ejemplo, de personas que luchan con atracción hacia personas del mismo sexo. Y como la lujuria ha ido alimentando que es algo que eso es lo que son, y tienen que satisfacerlo de alguna manera. Eso vamos a hablarlo en otro episodio, pero eso te muestra cómo hemos ido modelados por estas fuerzas culturales. Uh-huh.
hablamos cuando fue la predicación, ¿no? Que el antídoto para la lujuria es la verdadera intimidad. El hecho Sí. de ser conocidos. ¿Por dónde piensas que va eso? O sea, ¿cómo el antídoto no es la castidad, no es es Mm, la intimidad? Si se supone que la lujuria lo que ha hecho es deformar la intimidad, hay que volver a la fuente, a la raíz. claro. Yo siento que es como la comida, viste que tienes llaman las calorías huecas, Hmm. donde uno come y se siente algo Ok, saciado, pero la verdad no sí. tiene valor nutritivo. En media hora vas a sentir hambre de vuelta. Entonces no aporta nada, pero por lo Ujú. menos me lleno. Hmm. Y creo que la lujuria es como calorías huecas de la intimidad. Hmm. Entonces, yo lo necesito, ¿no? Por Exacto. ejemplo, o sea, a veces nosotros se nos hace raro hablar acerca de una persona no queriendo casarse o tomando la soltería, la castidad, como Ajá. una buena opción, ¿no? Hmm. Es rarísimo hoy en día, pero ¿será que lo raro, o sea, los raros somos nosotros porque hemos perdido la habilidad de intimar con amigos, con personas dentro de nuestra comunidad de iglesia? Entonces, cuando eso ya lo sientes y lo tienes, o sea, te sientes lleno, Hmm. ahí la lujuria no puede meter sus No. garras. Y aún el elemento sexual no es una necesidad. Hmm. No es algo como que no, yo me tengo que casar porque Exacto. ¿cómo voy a hacer? No No, aguanto más. exacto. Entonces, o sea, creo que en ese sentido, nosotros tenemos que buscar una intimidad verdadera Hmm. donde no tengo la necesidad de esconder, no tengo la necesidad de aparentar, no tengo la necesidad em, no sé, o sea, como buscar, o sea, o sea, me puedo dejar conocer, ¿no? O sea, puedo abrirme, Hmm. puedo hablar, y puedo conocer a otro Sí. también. Pero eso no solamente sucede dentro del matrimonio o dentro del sexo. Bueno, entonces dirías que hemos perdido la capacidad de tener sana intimidad. No sabemos tener sana intimidad. Claro. Y todo parte porque tampoco sabemos tener intimidad con Dios. Hemos reducido la intimidad con Dios a una comunión en una dirección. Leo la Biblia y cómo lo aplico a mi vida. Pero eso no es comunión con Dios. Mm, O sea, eso no es, perdón, no es intimidad no con es Dios. intimidad. Eso es obtener información acerca de Dios. Y podríamos gastar más tiempo, pero ya no tenemos, se nos fue el tiempo, nuestros auspiciadores nos están apurando, pero cuando Pablo dice que lo único que anhela en la vida es conocer a Cristo, Mm, ese concepto ginosco tiene que ver más con, el griego es el acto de conocer más que el conocimiento. O sea, yo quiero que me conozcan, ¿no? Y en el Antiguo Testamento el foco es la persona. Hey, que me conozcan y que yo le conozca. claro. Cuando uno empieza a disfrutar, hemos hablado mucho con Steve de eso, ¿no? La transformación a través de esa intimidad con Dios, donde Él me conoce, donde no tengo nada que ocultar, donde Él conoce mi historia. Lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 9. Ahora habiendo sido conocidos, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. O sea, la intimidad va mutuo, va en las dos direcciones. Y cuando tengo eso, recién yo puedo aprender a tener intimidad emocional, puedo aprender a tener amigos, donde si la persona más importante me conoce y me acepta y me ama, bueno, no tengo miedo a que tú también me conozcas. Y sí, mira, te muestro mis cicatrices, te cuento mi historia, porque ¿sabes qué? Podemos tener una intimidad emocional, pero porque el fundamento estuvo bien puesto. Pero no sabemos tener intimidad con Dios, no sabemos tener amigos profundos, no tenemos el tiempo, no lo sabemos hacer, nos da miedo hacerlo. Y cuando decimos grita el hambre, como decía Dallas Willard, perdón, grita nuestra alma por hambre de intimidad, sí, pero ¿qué es? Ajá. ¡Qué vergüenza! No, a esta altura, tantos años de creyente y no saber qué es intimidad con Dios. Entonces me quedo ahí y voy por la vida con esas calorías, ¿cómo le llamaste? Calorías huecas. Calorías huecas, ¿no? Un versiculito acá, un librito por aquí, una conferencia emocional con esa duro 2 semanas. Y qué triste, Mm, tenemos la fuente
Dios mismo para tener una intimidad tan profunda que nos permita ir desarrollando esa intimidad con otros. Creo que cuando uno lo pone eso como la forma de contrarrestar este mundo lujurioso que nos empuja, y es impresionante, nos empuja más de lo que nos gustaría reconocer. Otra vida es posible cuando uno se apropia y entiende este concepto de intimidad. Sí, totalmente. Así que bueno, ya con eso hablamos acerca de la lujuria. Solamente nos queda una más, el apetito. Ajá. O la glotonería. O gula también. O gula. Pero vamos a ampliarlo un poquito más, ¿no? Ok, así que ese día desayunados. Sí. Gracias por los que nos siguen y nos apoyan. Nos vemos próximo jueves. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.